Buenos días, señores estudiantes. Este es el video número 32 y hablaremos de una de las alternativas al proceso de tratamiento convencional, como lo es la filtración directa ascendente. ¿Cuáles son las características de este sistema? Pues la más importante, no utiliza floculadores ni sedimentadores. Por lo tanto, la planta es más pequeña y los costos por consiguiente son mucho más bajos. La otra característica es que no utiliza coagulante por barrido. Como no utiliza sedimentación, entonces no utiliza coagulante por barrido. Y entonces trabaja con el coagulante por absorción-neutralización, generando lo que se denomina el microfloc. Entonces, eso hace que, como trabaja bajo estas características, necesita menos coagulante, ¿no? Y ese es menos coagulante, pues menos costos. Pero también los lodos que produce, como hay microflocs, los lodos que produce son menores, ¿no? Entonces, tenemos esas características. ¿Cómo trabajan estas plantas? Pues trabajan a tasa constante o a tasa declinante. ¿Qué vamos, digamos, de desventajas de este tipo de plantas? Entonces, digamos que como necesita trabajar por absorción de neutralización, pues necesita medir la acción de la neutralización y entonces necesitamos un potenciómetro, el que nos mide el potencial Z, y este es un poco caro, por eso es, ¿no? Pero si nosotros hacemos análisis, ya sabremos nosotros cuáles son las dosis óptimas para obtener el proceso de absorción-neutralización. Entonces, otra de las desventajas es que de pronto con el lecho de arena que está en la parte superior podemos nosotros estar fluidizando el lecho de arena y entonces tenemos que estar revisando continuamente que el lecho de arena no se fluidifique. Entonces, otra de las desventajas de esto es que entre el lecho de arena y el lecho de grava, cuando nosotros hacemos lavado profundo, ya vamos a determinarlo, pues existe la arena, la velocidad de salida de arena es mucho más lenta que la grava y entonces en esos casos, pues se forma una diferencia de niveles y hay una presión negativa y entonces se puede generar burbujas en la intersección entre la arena y la grava. Entonces, con este grafiquito vamos a ver cómo iniciamos este proceso. El agua, pues viene el agua cruda, aquí llegamos por este canal, ¿no? Vamos aquí, llega el agua, tenemos este vertedero pues me puede generar dos funciones, medir caudales y generar un resalto hidráulico, como lo hacíamos nosotros en el proyecto, cuando los que tienen filtración directa ascendente tienen un vertedero y un resalto hidráulico, para ahí meter el coagulante. Una vez se ha metido el coagulante, bueno, otra característica es que los gradientes tendrían que ser mayores de 1000 segundos a la menos 1, ¿no? Porque estamos hablando de absorción de neutralización. Una vez ya el agua coagulada pasa por este tubo, ¿no? Aquí hay una válvula, esta válvula está abierta, estas dos válvulas están cerradas, la válvula abierta, y el agua pasa por un soporte, después por un filtro de grava, ¿no? Luego por un lecho de arena y cae a una canaleta, el agua cae a una canaleta ya limpia, digamos. De aquí hay dos divisiones, una división que es la horizontal, entonces aquí tenemos dos válvulas, la válvula vertical está cerrada y entonces la horizontal. Cuando está cerrada esta, pues la horizontal quiere decir que está recibiendo agua limpia o agua filtrada y vamos para el tanque de almacenamiento de agua filtrada, por ejemplo, podemos tener aquí. Entonces, ese es el funcionamiento normal.
Pero entonces, digamos que cómo se lava este filtro. Miren ustedes que este es ascendente, tiene unas capas de grava en el fondo y arena arriba. Lo que nosotros hacíamos en el otro convencional es arena arriba y la grava abajo, pero viene de arriba hacia abajo, este viene de abajo hacia arriba. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues para lavado necesitamos un tanque elevado, el tanque elevado lo conectamos a esta tubería, entonces cuando vamos a iniciar el lavado cerramos esta válvula, esta la mantenemos cerrada, ya veremos para qué es, y abrimos esta válvula. Entonces miren ustedes que por donde el agua se filtra también se lava, ¿no? Entonces aquí vamos a expandir este lecho de arena, porque este lecho de grava se queda ahí, expandimos el lecho de arena. Los lodos, toda esa cosa, pues van a salir por esta canaleta, ¿no? Esa es una desventaja, que tanto el agua de lavado como el agua filtrada vayan a una sola canaleta. Y entonces va por este tubo. Como nosotros no queremos que estos son lodos me pasen por acá, entonces el lodo va a pasar por la parte inferior y aquí tendremos una canaleta de desagüe de estos lodos. De esa manera se lavan este lecho de arena. Bien, el otro lavado que podemos hacer, ¿no? Es un lavado, este es un lavado, digamos, superficial y es un lavado profundo. De igual manera que hacíamos en los filtros lentos, ¿no? Podíamos hacer lavados. El filtro dinámico hacíamos lavado profundo, en el filtro grueso ascendente hacíamos lavado profundo. Pues esta válvula me sirve para eso. Entonces cierro esta válvula de aquí y abro esta válvula. Entonces toda el agua que está aquí sobre el lecho de arena, todo esto me va a bajar y me va a salir por este tubo y me va a desaguar. Entonces, esto es lo que se llaman descargas intermitentes. O sea, durante la carrera de filtración del filtro, yo voy a hacer unas descargas intermitentes. ¿Qué me permite eso? Pues que los poros que estaban llenos de partículas, pues se desocupen y me viene. Ahora, esto, ¿no? Y me llene por esto y entonces deshago. Entonces, una vez que hago mis descargas, puedo hacer con válvula de apertura rápida, lo que quieran ustedes para lavar esto bien. Y una vez que se ha lavado esto, entonces yo abro esta válvula de aquí y el sistema empieza a generar el funcionamiento normal. Entonces, eso es lo que tenemos allí. Se genera muchas veces un problema, es aquí en la interfase arena-grava. Porque cuando yo hago la descarga, el agua en la grava filtra más rápido que en la arena. Y entonces aquí se genera un vacío y ese vacío con presiones negativas me pueden generar burbujas de aire. Tengo burbujas de aire, entonces me puede disminuir la eficiencia del sistema. Entonces, muchas veces lo que se hace es coger de aquí, de este tubo de lavado, ¿no? Metería una T aquí, un poquito menos por la interfase arena, aquí por lo menos, ¿no? En primer nivel. Por aquí coloco un tubo perforado, desde del agua de lavado, un tubo perforado, y aquí le coloco una válvula. Entonces tengo esto, una T, un tubo perforado para aquí y una válvula. ¿Qué hace esa válvula y este tubo? Pues cuando yo hago la descarga, yo abro esta tubería, este tubo que está de aquí a aquí, abro para que me llegue agua a esta zona. Y entonces eso impide que haya una velocidad en la arena menor que en la grava. Y entonces no se generan esas burbujas de aire. Muchas veces se lo hace, pues, se lo hace, pero en estos casos, pues, o otras veces no se lo hace, pero es importante. Entonces, esta filtración directa ascendente, ¿dónde se utiliza? Pues yo la he visto mucho en el Brasil, ¿no? Esta tecnología la utiliza mucho el Brasil, ¿no? Pero generalmente esto es lo que se llama los filtros rusos. Yo alguna vez tuve un proyecto y decía, no sabía que existía esta tecnología y me costó mucho el proyecto, digamos, desarrollarlo porque uno sabía tecnología convencional y no de este tipo, por eso yo le enseño porque es bien interesante y es muy pequeño. ¿Cuál es otra de las desventajas de esto, de este sistema? La calidad del agua. La calidad del agua no puede ser muy turbia, no puede ser agua que llegue de turbideces mayores a 100 unidades de turbidez porque no funciona esto.
Entonces, generalmente la turbidez promedio tiene que estar entre 25, ¿no? Turbidez, y máximo en picos, pues, que llegan así cada, digamos, cada 10 días, 8, 10 días, ¿no? Entonces, picos de turbidez no pueden, la turbidez del agua no puede ser superior a 100 unidades de turbidez, porque se daña el filtro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos normalmente en esto? Cuando las turbideces son muy altas, entonces combino tecnologías. Por ejemplo, yo cojo la captación, la capto el agua y coloco ahí, ¿no? Un filtro dinámico, ¿no? En la captación o cerca de esto, le pongo un filtro dinámico. Entonces, fíjense ustedes que el filtro dinámico, y como estructura de piedra, me remueve generalmente el 50% de la turbidez. Entonces, ya yo, por ejemplo, si yo tengo un pico máximo de turbidez de 150, ¿no? Pues yo en el filtro dinámico la reduzco de 150 a 75 y ya llega aquí con una turbidez es menor, ¿no? Entonces puedo utilizar una tecnología y combinarla con esta. Como le digo, la filtración dinámica y esto puede ser una alternativa, porque ya veremos los parámetros de diseño, que es algo importantísimo que tienen que tener en cuenta ustedes cuando diseñan los parámetros, ¿no? Porque si no, eso de copiar y pegar, eso es lo peor que han hecho, no se han inventado en la tecnología de plantas. Porque ¿qué? Cada tecnología tiene sus limitaciones. Por eso vamos a ver las limitaciones que tiene esto. Aquí vemos otro sistema, miren, ¿no? La misma historia, aquí a la salida, ¿no? Ha hecho una canaleta, entonces viene la canaleta aquí, y el agua entra a esta canaleta y sale el agua tratada y aquí el agua de lavado. Entonces, cuando yo estoy funcionando normalmente, cerrada el agua de lavado y el agua tratada abierta, y entonces sigo mi sistema, ¿no? El agua viene por este tanque, por aquí le meto los coagulantes, etcétera, viene por aquí, y por este sistema, y sube y va como va tratada. Ahora, otro de los problemas, como decíamos, es la fluidificación de esta parte de arena, porque como va a subir, ascensional, no es descenso. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, de que este lecho, sobre todo esta parte superior, no se fluidifique, ¿no? Porque si se fluidifican, empiezan los lodos a salir y toda esa cosa. Por eso hay que hacer un buen diseño, sobre todo en esta parte. Entonces el agua viene, sale y va para acá. Una vez que se ha tapado el filtro, ¿cómo sabemos que se tapó el filtro? Entonces, miren ustedes, yo tengo mi tanque aquí, yo tengo mi nivel del agua aquí. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que hay pérdidas iniciales cuando el lecho está limpio y pérdidas por colmatación. Entonces, cuando el lecho está limpio, pues el nivel del agua va hasta aquí, ¿no? H sub 0. Entonces, vamos a iniciar, pues este nivel del agua estará aquí, ¿no? Y después, ¿no? Después de esto, el nivel del agua va subiendo acá. ¿Por qué va subiendo acá? Porque se va colmatando. Entonces, necesitamos más altura para que pase a este sistema de... Entonces, hay que ver cuáles las pérdidas de carga inicial, más pérdidas de carga por colmatación, y esta sería la pérdida de carga total. Una de las cosas que se dice es que la distancia entre esta canaleta y en este canal, en este fondo, mínimo tiene que ser unos 50 metros. Y estas pérdidas, las pérdidas de carga inicial y por filtración a lo largo de la carrera, estas pérdidas están del orden de 2 a 3 metros, esta altura, de 2 a 3 metros. Tenemos que calcularlas y pues generalmente, como les digo, de aquí a aquí las pérdidas son de 2 a 3 metros, que incluye pérdida de carga inicial y pérdida de carga por colmatación. Bien, ¿qué otra cosita tenemos aquí? Por ejemplo, el tanque de lavado, ¿no? Pues tiene que estar mucho más alta, el agua tiene que llegar, o sea que tenemos que bombearla al tanque de lavado, ¿no? ¿Dónde podemos coger? Pues el tanque de agua filtrada, ahí colocamos una bomba y la mandamos al tanque de lavado, que es agua limpia, ¿no? Y de aquí, pues, viene el agua viene por aquí, asciende por el lecho y esta tiene una velocidad ascensional mucho mayor y entonces sí expande el filtro y lo lava, ¿no? Entonces, el tanque, por ejemplo, yo vi un proyecto que teníamos ahí, el agua
cuando se llevaba al tanque, miren, esto es alto, ¿no? Entonces, el agua que llega a la planta, pues tiene que tener buena presión para llegar a los sistemas. O, por ejemplo, tenía el agua con presión y había una derivación que la llevaban al tanque de lavado. O sea, la misma agua que venía, ¿no?, al sistema tenía presión para llevarla al tanque de lavado. ¿Y cuándo llevaban el agua? Cuando el agua era limpia, ¿no? Pero eso no, pues así era el proyecto, pero en realidad no debe de hacerse, debe hacerse con agua limpia, lavado de estos. Pero venía el agua de la aducción y por aquí tenía una conducción para el tanque de lavado. Pero la realidad es que tiene que ser un tanque de agua filtrada. ¿Cuáles son los inconvenientes de este sistema? Pues está aquí. Que aquí en una misma canaleta va el agua filtrada y el agua de lavado, ¿no? Entonces está el agua filtrada y el agua de lavado. Y en la realidad, pues aquí se mezclan, ¿no? Lodos que vienen de acá entonces toca dejar un espacio de tiempo para que se limpie bien esta parte. Bien, ¿no? Por eso, ¿no? Nosotros bueno, vamos a ver el otro problema, ¿no?, que existe. Por ejemplo, en este sistema, aquí no existe el tal tubo que yo les decía, ¿no? Entonces, si yo necesito hacer un tubo aquí para meterlo aquí entre leña, entonces lo haría aquí, metería una T, aquí una válvula y el tubito aquí más abajito de la parte superior de la grava para que no haya ese problema de interconexión. No, aquí no existe, solamente está el diseño de estos dos, ¿no? Y que no existe aquí, por ejemplo, en este, que sí existe aquí, el drenaje, ¿no? ¿Cómo hacemos para drenar de hacia abajo? No, aquí no existe ese tal de drenaje en este proyecto, ¿no? Sin embargo, si nos vamos a este proyecto de aquí, sí, ¿no? Mire, aquí está el sistema de coagulación, el agua viene por aquí, pasa al lecho filtrante. Esta válvula ya veremos que esta válvula aquí es esta, como quien dice, esta válvula que está aquí, válvula de drenaje, ¿no? Aquí hay una T y una válvula de drenaje. Entonces el agua pasa por aquí, asciende por el filtro de grava, por el lecho de arena y cae a esta canaleta. Entonces esta canaleta reconecta el agua que está suministrando y aquí hay dos tubos, ¿no? Por aquí, por acá atrás, hay un tubo que salga el agua filtrada y una válvula para abrir y cerrar cuando esté funcionando el agua filtrada. Entonces, atrás habrá una válvula igual a estas que se abre y entonces el sistema coge por acá. Eso es cuando está funcionando adecuadamente, ¿no? Pero cuando hay lavado, pues entonces miren ustedes aquí la válvula de lavado, acá arriba tiene que estar el tanque, entonces el agua viene por aquí, de lavado asciende y cae por la misma canaleta. Entonces lo que hacemos nosotros es cerrar la válvula de fondo, la banda de compuerta de fondo que tiene esta tubería y abrimos esta válvula y cae aquí al fondo. Entonces limpiamos, ¿no? Estamos limpiando, cerramos la otra y limpiamos esto. ¿Cuál es una alternativa para que las aguas de lavado, de filtro, no se combinen con las aguas normales? Pues algunos diseñadores hacen doble canal, un canal arriba y otro canal abajo, ¿no? Entonces, en un canal es para lavado, dos canales aquí, el uno canal para lavado y el otro canal para cuando laven el filtro. Entonces, lavan el filtro y aquí hay otro canal y entonces ese canal de abajo lleva el agua acá y el otro eleva el agua y la lleva el agua por el otro lado. Entonces, el doble canal. Entonces tenemos esos elementos, ¿no? Pero miren, aquí esta válvula de compuerta, como yo les decía, ¿no? Esta válvula de compuerta es como esta válvula que tenemos aquí, ¿no? Nosotros esa válvula de compuerta la podemos abrir y cerrar y generar el sistema de drenaje. O sea, poniéndole una válvula de apertura rápida para hacer un lavado profundo. ¿Y eso qué hace? Que la carrera de filtración se aumente, ¿no? Entonces, en este sí vemos la tubería de lavado. Ahora, una de las cosas que yo puedo hacer es de aquí colocar una T y un tubo, y este tubo meterlo hacia la parte interna. Y entonces aquí una T y una válvula. ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando yo estoy haciendo el lavado de fondo, pues meterle agua a esta zona. Esa es otra de las cosas que yo puedo hacer. Bueno, vamos a trabajar este filtro, ¿no?
Y como ven ustedes, aquí hay una zona de entrada, hay una zona de coagulación y una de coagulación, floculación y la zona de salida. Veamos esta zona de entrada. Estos filtros a la entrada pueden trabajar de dos formas, de tasa constante o tasa declinante. ¿Qué quiere decir tasa constante? Que la velocidad de filtración de ese filtro va a ser constante. O sea que si la velocidad de filtración del sistema es constante, el caudal va a ser constante. Entonces veamos esta entrada, este sistema de entrada que nos tiene aquí un cuadrito que lo he metido, lo tienen ustedes, pero no acá arriba, sino de pronto abajo, pero yo lo pasé acá arriba para explicación. Entonces, ustedes digan que vienen aquí por su resalto hidráulico, le meten el coagulante y que llegan a esta cámara de carga. Esta cámara de carga tiene 6 huequitos o 6 cajones. Y aquí en cada cajón tiene un vertedero. Entonces, ¿qué hace el agua? Pues mire, llega aquí, ¿no? Y cada vertedero va a meterle a esta cajita y va a su filtro. Entonces, si son 6 vertederos, son 6 filtros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por cada vertedero está saliendo el mismo caudal. Digamos que son 60 litros por segundo, pues por aquí van 10, 10, 10, 10. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la tasa es constante, ¿no? Y sale cada tubo para su sistema, cada tubo. Entonces, eso está como que si fuera esto, ¿no? Un tubo, aquí habría otro vertedero y otro tubo, entonces sería eso. Esto, el sistema está trabajando como tasa constante, ¿no? Pero he hecho un dibujito aquí abajo, ¿no? Aquí, entonces, el agua baja, aquí está la válvula y aquí está el sistema de drenajes y entra al filtro. Pero hay otra manera de hacer esto y es la siguiente. Yo tener aquí mi entrada, ¿no? Resalto hidráulico y un solo tubo. Este solo tubo baja y se divide a cada uno de los filtros. Mire, a este filtro de acá, a este filtro de acá, a este filtro de acá. ¿Cómo están funcionando? Ya no están funcionando de tasa constante, sino de tasa declinante, ¿no? O sea, que este filtro, cuando se tapone, se lava. Este filtro, cuando se tapone, se lava. Entonces, este puede estar filtrando más que este o más que este otro. Eso ocasiona un problema porque nosotros tenemos que estar, porque aquí el nivel es un solo, entonces no puedo controlar los niveles, cuáles están más altos o más bajos. Entonces, eso me lleva de pronto a errores y yo tengo que estar controlando muy bien cuáles son los filtros que están en más carreras de filtración o cuáles van a taponar más rápido. Pero este sistema como tal, pues yo lo vi en un libro y entonces lo coloco así, pero generalmente no se utiliza, ¿no? En los brasileros dicen que no, que este sistema no utilizarlo, más bien utilizar este de tasa constante, pero lo tengo esto como alternativa. Bien, entonces vemos aquí la zona de entrada, ¿no? Aquí está la misma historia, ¿no? Este es un bosquejo que he hecho, ¿no? De una planta de tratamiento de filtración directa ascendente, ¿no? El agua viene por aquí, mire el resalto hidráulico, aquí metemos el coagulante, está la cajilla y aquí hay 4 vertederos. Esta cajilla la colocamos alguna vez en un diseño, ¿no? Hay un mapa conceptual de esta cajilla. Ustedes lo pueden consultar. Entonces, aquí hay un vertedero, otro vertedero, otro vertedero, otro vertedero. Y el agua cae aquí a cada vertedero y sale. Mire, aquí está la válvula de que cierra la entrada. Y aquí está la válvula de desagüe, ¿no? Cuando hacemos lavados de fondo o descargas de fondo. Entonces, tenemos aquí está el filtro, ¿no? Esta es en planta, digamos que es la planta de este. La planta de este. Entonces, esta es, pero no aparece, entonces yo la hice, ¿no? Entonces, aquí está el canal, ¿no? Aquí el canal que ven ustedes aquí.
Aquí ven dos canales, este canal y este canal de acá, ¿no? Entonces estamos viendo este canal de acá, por eso está interno. Miren aquí este canal. Está el orificio y aquí viene el otro canal externo. Aquí hay una válvula de compuerta de fondo, que es para botar a los lodos. O también podemos tener aquí una válvula de compuerta lateral, ¿no? Entonces, válvula de compuerta lateral y entonces, ¿qué hacemos? Aquí tenemos que tener otro canal general, porque es el filtro que me está mandando a este canal general, cada filtro a un canal general, cada canal general, y reúno estos y voy al sistema. Entonces, tenemos nosotros aquí, pues ya nos toca hacer un canal general, ¿no? Aquí tendríamos nosotros este canal, pero aquí pues ya haríamos uno de recolección de cada sistema. Entonces tenemos allí abajo un canal general. Y esta es lo que tenemos, digamos, en planta. Esto era un corte, entonces no se entiende muy bien el corte, entonces por eso mandamos esto. Agua de lavado. Pues esto tiene el tanque de lavado, viene aquí, entonces se hacen los sistemas y, como les decía, yo puede ser una parte acá arriba o uno arriba y otro acá abajo para cuando se lave utilizar su canal o cuando se filtre utilizar su canal. ¿Qué otras cosas tenemos en esto? Bueno, hay una serie de bibliografías, ¿no? Acevedo Neto en el año 73 fue el primero que publicó, es unas publicaciones de estas, filtración directa ascendente. Los brasileños están trabajando mucho en esto, pero y tienen bastantes plantas sobre esto, ¿no? Y tienen bastante experiencia. Aquí están las características, por ejemplo, dice la altura del agua del lecho filtrante de 1,80 a 2,30 metros, el espesor del lecho filtrante de 2 a 2,50, altura del lecho de soporte, altura total de la caja del filtro, bueno, tamaño efectivo de la arena. Aquí están todas las características. Y posteriormente, pues también aquí hay una serie de consideraciones de tipo general que las podrán ver ustedes, ¿no? Si van a dedicarse de forma a esto. Entonces dice aquí específicamente en relación con las tasas de filtración empleadas, los autores concluyeron que es posible obtener una fuente de calidad satisfactoria con tasas de filtración elevadas como 240 metros cúbicos, metro cuadrado día. 240. Sí, resultando por ende carreras más cortas. Recomendaron que fuesen adaptadas tasas de filtración inferiores a 240, preferencialmente entre 150. Esto es importante, ¿no? Porque ya nosotros ya decimos menos de 240 y recomendado entre estos límites. Vamos a ver. Entonces es una tasa de filtración. Yo tengo el caudal y tengo la tasa de filtración, pues hay el área de filtro, ¿no? Y si estoy trabajando con tasa constante, pues es bien, porque la velocidad de filtración ya no es como en las tasas declinantes que unos tenían más velocidades y menos velocidades. No, acá la velocidad de filtración es constante, entonces ya puedo trabajar directamente estos lechos y calcular las pérdidas. Bueno, dice, para evitar el arrastre de aire, bueno, dice, el arrastre de aire por los tubos de alimentación del filtro, el fondo de la cámara de cargo debe situarse como mínimo unos 50 por debajo del canal que conecta el agua filtrada en el interior del filtro. Lo que quiere decir esto es que si tenemos nosotros esto, que yo les había hablado ya esto, ¿no? Entre esta cámara, este punto de aquí y este, mínimo unos 50. ¿Por qué? Porque de pronto se genera turbulencia y me entra aire al sistema. Entonces, para evitar eso, la distancia mínima es unos 50. ¿Qué otra cosa tenemos? Pues podemos tener arboleda, también hablo de filtros, ¿no? A ver si vemos aquí, ¿no? Para evitar el arrastre, bueno, 50 metros, ¿no? Efectos de la descarga de fondo intermedias en el desempeño de la filtración. Entonces, aquí viene, miren ustedes, del agua de lavado, tenemos nosotros aquí el tanque elevado que viene aquí y hace esto aquí, y sale a las vigas prefabricadas y asciende. Pero aquí hay otra T, fíjense ustedes, este tubito era el que yo les estoy queriendo, con perforaciones. ¿Por qué esto? Porque, como les decía, esta agua, cuando se está filtrando descendentemente, esta velocidad de filtración es diferente a esta. Entonces, para evitar esa diferencia de niveles que me da una diferencia de presiones y me produce burbujas de aire,
Yo cada que haga mi descarga de fondo, abro esta válvula y genero aquí un chorro para que las presiones no se reduzcan considerablemente. Entonces, es muy importante, ¿no? Y se han hecho ensayos, experimentaciones sobre eso. Aquí hay algunas de esas. Entonces, el estado del lecho de arena, vamos a ver nosotros, ¿no? Que el lecho de arena tiene características especiales. ¿Por qué? Pues ya no son, el lecho de arena no es como los filtros lentos, ¿no? Sino el lecho de arena tiene que ser como los filtros rápidos. Entonces, vamos a ver cuáles son las especificaciones de este sistema. Miren ustedes esto. Dice, característica del agua bruta, o sea, el agua que vamos a coger, ¿no? 90% del tiempo menor de 25 unidades de turbidez, 95 menor de 50 y todo el tiempo menos de 100, ¿no? Si ya pasa más de 100, ya. Entonces, por eso decíamos nosotros, hombre, si yo tengo un agua de 120, máximo de 120, pues yo lo que hago es meterle un filtro dinámico y reduzco a 75 y entonces ya tendría yo aquí cómo trabajar esto, ¿no? Yo le puedo hacer un prefiltro. En este caso, en ese prefiltro es el filtro dinámico. Colores, miren ustedes, gran parte del tiempo buenos, 95% del TAN y 100% menos de 100. O sea que los colores, pues, tienen que ser buenos, ¿no? No es un agua, por ejemplo, esto no lo puedo utilizar para el agua de Pasto, que tiene colores de 150, 200. Entonces no puedo yo estos sistemas. Tengo que ver mis características para utilizarlo. Por eso yo les decía, hacer una prefiltración para quitarle un poco de color y un poco de turbidez. Coliformes, dice, fecales 5.000 y totales 5.000 y fecales 1.000, carbono orgánico total 3. Tasas de filtración entre 120 a 240 metros cúbicos cuadrado día. Nosotros ahí habíamos dado algunas tasas de filtración ideal. Número de cargas de fondo intermedias durante la carrera de filtración, de 1 a 4. Por eso teníamos esa válvula, ¿no? De que podíamos nosotros hacer una descarga intermedia. Tasa de aplicación del agua en la interfase, de 100 a 1000 metros cúbicos, metro cuadrado día. O sea, la velocidad, ¿no? En la interfase es alta, ¿no? De 600 a 1000. ¿Esto para qué? Para ese tubito, para el diseño de ese tubito que tenemos en la interfase. Mecanismos de coagulación, neutralización de cargas, o sea, microflux. Los lechos de soporte de arena, pues pueden ser, miren ustedes en esta parte, aquí están utilizando vigas prefabricadas, ¿cierto? Pueden utilizarlas, ¿no? Hay otros que le ponen ladrillos, ¿no? Es decir, diferentes tipos de falso fondo, por ejemplo, están utilizando también las viguetas prefabricadas, ¿no? Aquí otros Leopold, cualquier tipo de esos falsos. Pero vemos aquí un tipo de lecho que se encuentra en esto aquí y vemos esto, ¿no? Dice fondo prefabricado para filtros ascendentes, ¿no? Podemos utilizar este tipo, ¿no? De fondo. Aquí le metemos la grava a este fondo y vamos a utilizar como elemento para las gravas. Bueno, entonces tenemos ahora sí, vamos a hablar de diseño, ¿no? Entonces, ¿cuáles las características del lecho de soporte? Pues están aquí, ¿no? Mire, en el fondo, en la primera, segunda, tercera, total, de 68 a 85 centímetros. Y el tamaño, o sea que esto ya no lo dan, nosotros no tenemos que diseñar esto, sino que ya no lo dan. Entonces, ya dicen, estas son las capas de arena. Y el total dice de 68 a 85. ¿De qué depende la quinta o la superior? Depende del difusor, ¿no? Del diámetro de los orificios, de las vigas, etc. Bueno, esto en cuanto a la grava. La arena, el lecho de arena recomienda, dice, las siguientes características. Espesor de unos 60 a 2 metros de arena. Tamaño de los granos de 0,59 a 2 milímetros. Tamaño efectivo de tanto a tanto, 0,75. Coeficiente de uniformidad de tanto.
Es conveniente que la arena sea adquirida por lo menos en 3 porciones distintas para su colocación en el filtro. Por ejemplo, que sea de tales características, de todo eso. Bueno, entonces sabemos que estas son las características de la arena y la altura de unos 60 a 2 metros. La recolección de agua filtrada, decíamos nosotros que aparece allí, ¿no? Con una sola canaleta, pero podemos hacerla en dos. Los canales de recolección tienen dos finalidades, la recolección de agua filtrada y la recolección de agua de lavado. Hay filtros que fueron construidos con dos sistemas de canales, uno para recolección de agua filtrada superior, dice el agua filtrada, ¿no? Y otro para recolección de agua de lavado inferior, de manera que el agua de lavado no tiene contacto con los canales que conectan el agua filtrada. En cualquier caso, el agua filtrada al inicio de la carrera debe ser desechada por un periodo de tiempo antes de ser dirigida a la cámara de contacto. Entonces, aquí tenemos las cámaras de carga, ya hemos visto, ¿no? De las cargas, dice, no es recomendado el uso de una cámara de carga común, ¿no? De la cual partan tubos de alimentación de los filtros de la estación, porque una tasa de filtración de cada unidad será función de la cantidad de impureza retenida, dificultando una operación en la estación con descarga de fondo intermedio. En este caso, la estación puede funcionar como una tasa declinante sin que haya sido efectuado el dimensionamiento hidráulico adecuado. Entonces, lo ideal no es hacer de tasa declinante ni hacerlo con una sola entrada, sino lo que sugieren los brasileños es que cada filtro tenga su vertedero. Bueno, ¿qué otra cosa hay? Dice, cuando los filtros de drenaje ascendente son proyectados para funcionar con descargas de fondo intermedias, se vuelve imprescindible que su alimentación sea independiente a partir de la cámara de carga individual. Si yo quiero hacer descargas intermedias, lo ideal es hacer que cada filtro tenga su cámara. La tasa de filtración. Entonces dice la a ver, ¿qué es que la carga hidráulica? Ya habíamos dicho, ¿no? La distancia. Bueno, aquí Acevedo hace unas consideraciones sobre la distancia recomendada, dice para la velocidad ascensional, entonces dice de 1,82,4 metros. Nosotros tenemos ya determinado cuál es nuestro lecho de arena y por aquí vamos a hablar de esas situaciones. ¿Qué nos dice sobre esto? Vamos a ver. De que... dice, la altura, ¿no? Total por pérdidas. ¿No? Miren, aquí lo que está hablando es que las pérdidas, o sea, las pérdidas, vamos a ver la parte de arriba para ver un gráfico, a ver si no vemos esa cuestión de pérdidas, ¿no? Entonces, veámoslo aquí. Lo que me está diciendo es que bajo estas condiciones yo tengo un nivel estático, ¿no? Ese nivel estático, nivel, ¿no? Y estas pérdidas, ¿no? Hay pérdidas aquí, sí. ¿Cuáles son las pérdidas? Como viene un caudal constante por aquí y pasa por un caudal constante, entonces las pérdidas son pérdidas por el hecho de arena, pérdidas por el hecho de grava, pérdidas por el falso fondo, pérdidas por las tuberías y pérdidas por los accesorios. Yo sumando todas esas pérdidas, ¿no? Y aquí tengo un valor de H que es cuando deshago el canal, aquí tendré la altura desde aquí hasta acá, ¿no? Esas son las pérdidas totales, o sea, pérdidas en arena, grava, falso fondo, y tuberías y accesorios. Esas pérdidas de aquí hasta acá tienen que ser igual, tiene que ser mínimo 2 metros. Este valor de esta pérdida total está entre 2 y 3 metros. Entonces, si me da menos de 2, no, está entre 2 y 3 metros. La distancia de aquí está. Entonces, eso es lo que me está diciendo todo eso. Y yo puedo calcular cuáles son, aquí también, pues podemos calcular la pérdida de carga en la arena. También puedo yo, por ejemplo, aquí me dice
me dice, bueno, el lecho de arena, ¿no? Ya lo tenemos nosotros, ya tenemos que el agua, ya tenemos la altura, ¿no? Entonces ya tenemos la altura del agua. ¿Qué decíamos nosotros? La altura del agua, o sea, 2 a 3 metros, las pérdidas de carga, esta altura, de 2 a 3 metros. Y también hay en las alturas del agua que lo pueden calcular aquí. Entonces, podemos tener eso. Por ejemplo, dice el espesor del lecho de... Bueno, al sumar la pérdida de carga en el lecho de arena limpia, aquella debida a la retención de impurezas en el lecho final de la cámara de filtración, el valor obtenido no deberá superar el 90% del espesor del lecho de arena, ¿no? Para que ocurra la ruptura, ya que en el caso de que esto ocurra, podría haber un daño significativo de la calidad del agua. Por ejemplo, si el espesor del lecho de arena es un 80, la pérdida de carga deberá ser unos 62, y entonces, bueno, y ahí empieza a decir, en última, dice, generalmente H sub D varía entre 2 y 3 metros. Esa es digamos, la altura a que va a subir máximo el agua. Cuando llega a ese nivel máximo, pues nosotros tenemos que lavar. Si me da la pérdida menos de 2 metros, pues le metemos 2, ¿no? Tiene que estar entre 2 y 3 metros. Aquí hay la tasa de filtración de 240, pero ya habíamos hablado de eso. Aquí se habla de la operación, decíamos que 1 o 4 descargas de fondo para lavar el filtro, ¿no? ¿Qué hay aquí? El sistema de agua para lavado y aplicación en la interfase grava-arena. El canal de agua para lavado se determina a partir de la fijación de la velocidad ascensional que causa la expansión adecuada del medio filtrante. Mientras que el caudal de agua para aplicación en la interfase puede estar fijado entre 600 y 1000 metros cúbicos metro cuadrado día. Entonces son 2 caudales, uno para lavado y otro para la interfase. Entonces el tanque de arriba pues tiene que tener la capacidad para lo uno más lo otro. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, ese es todo, ¿no? Aquí, bueno, aquí tienen otra vez repetido, pero aquí hay dimensionamiento de filtros ascendentes de tasa constante. O sea, está cómo podemos hacer el dimensionamiento, ¿no? Aquí están todas las características de los lechos y las operaciones, precisamente para que ustedes tengan esto y diseñen, ¿no? Su filtro directo ascendente. Entonces, esas son todas las explicaciones que hay que dar. Muchas gracias, muy amables. Y como siempre, señores, energías positivas. Gracias.